Genial, pues bienvenidos a esta tertulia que hoy vamos a dedicar a hablar sobre fortalezas y limitaciones en este campo de estudio interdisciplinar entre las ciencias humanas y la arquitectura. Y evidentemente esto es una tertulia, podemos fluir con muchísimos temas, pero parte del motivo por el que quería hablar de este tema es porque llevo tiempo reflexionando sobre, en el fondo, qué es lo que nos aporta este estudio de la neurociencia y la psicología en la arquitectura. Porque muchas veces parece como que los arquitectos que esto nos interesa ya tenemos esta sensibilidad o esta intuición de base. Nos interesan las personas, nos preguntamos cómo se van a sentir en el espacio, queremos que, como decía Alejo, los elementos que construimos no sean solo pues porque es tradición construirlos, porque se ha hecho así o porque necesitamos colocar elementos verdes o elementos de madera o los elementos que sea, sino porque nos estamos profundamente preguntando, bueno, pero esto, ¿qué le va a provocar a la persona, ¿no? Y pensando en todo esto y recientemente en unas como pequeños vivos que hemos hecho online en Instagram con Ana, había empezado un esquema para explicar para mí cuáles son las fortalezas y las limitaciones del campo, ¿no? Entonces, para dar unas breves pinceladas y poder empezar la conversación, para mí una de las mayores fortalezas de estudiar esta intuición de manera científica, como, bueno, pero vamos a mirar qué pasa en el cerebro y en el sistema nervioso de la gente, es, para mí en general, lo más principal es que simplemente le da importancia a estas relaciones. No es tanto el resultado que salga, porque ya hemos visto que a nivel de resultados a veces no se pueden generalizar y que la metodología científica está limitada, de ahí las limitaciones, pero que le da importancia como porque si tú analizas algo de manera científica, estás dando importancia a las relaciones que están ocurriendo y también ofrece validación en el sentido que hemos visto que realmente el sistema nervioso no es indiferente al espacio, está constantemente reaccionando. Entonces, como que da importancia y valida a este esfuerzo de los diseñadores por sintonizar con las personas y los clientes. Y bueno, a nivel de limitaciones, mi lista es aún más larga, así que bueno, tengo curiosidad de saber qué pensáis con lo que hemos dicho hasta ahora. No sé si puedo empezar yo o cómo va. Adelante, Alejo, qué placer. Vale, yo creo que en cuanto a lo que has dicho, el tema de, pues, por ejemplo, en mi caso yo soy estudiante de trabajo a fin de grado, ¿no? Y me he dado cuenta que no es como que sea algo que se imparta desde un principio, sino que, como tú bien has dicho, son esas personas que ya nacen con esa motivación o con ese gusto por saberlo, ¿no? Pero igualmente creo que hay una gran limitante y, o sea, yo por ejemplo además de estudiar en Granada, hice intercambio en Polonia, ¿no? El Erasmus, y tengo amigos que estudian en Francia, en Italia y demás, y me he dado cuenta que no hay propiamente como una rama o profesores o asignaturas o opciones, digamos, de abrir esa curiosidad en las personas, ¿no? De alguna manera. Pues yo tengo compañeros de la facultad que dicen, sí, me gusta, pues, vulgarmente dicho, poner arbolitos y cosas así, ¿no? Y imaginarme cómo las personas se relacionan, pero claro, luego llegas a la clase, al taller o lo que sea, y te das cuenta que al profesor de turno lo que le interesa es que tu proyecto sea viable económicamente, que sea económico, que sea tal de cual. Entonces, como que llegas a esa conclusión de que tú dices, o me busco yo por fuera algo que yo en mi caso, ¿no? Un poco por el tema del TFG, o te ahogas un poco en cómo están montadas hoy en día las escuelas y todo, ¿no? Inclusive yo he buscado en colegios de arquitectos, he buscado eso, he preguntado a profesionales fuera de la facultad y demás, y ninguno me sabe decir y me dice, hazte un máster de 20.000, 30.000 euros y de ahí en adelante con eso aprendes, ¿no? Entonces, es lo que digo, un poco esa limitación de que no se enseña y te deja en el aire, por así decirlo. Y creo que has dicho algo súper interesante, que por un lado es esta limitación de acceso a la educación en estos temas, pero por otro lado es esa limitación, has dicho, abrir la curiosidad, ¿no? Como que no es solo el conocimiento, es la sensibilidad.
la curiosidad, esa empatía por las personas. Pensar Perdón. tranquilo, que hace un tiempo hablábamos de que hay este continuo de el pensar y el sentir, o como de la ciencia y la experiencia, de que, de hecho, cuando nos interesa este campo, tenemos que abrirnos a ese todo, ¿no? No solo existir en el medio o en la ciencia, sino existir también en lo sensible, en lo emocional, en lo irracional, ¿no? Como juntar lo racional y lo irracional y abrirse como a ambos. Y sí pienso que igual esa es la primera limitación, ¿no? Como que tiene que haber un movimiento de mayor sensibilidad por las personas y luego eso puede llevar a abrir la curiosidad por el conocimiento con más científico, la evidencia, y que en la educación, en la arquitectura, ambos polos están como un poco desaparecidos, quizá. Sí, la verdad, perdón que tengo justo aquí el perro que ladra. No se oye porque Eh, es súper inteligente y lo bloquea. bueno, ahora vengo un segundo. No, un segundo. Vale. El otro día, Alejo, yo tenía al bebé llorando y le escribí a Marta diciendo, ostras, me ha condicionado mucho y no se escuchaba, así que muy bien. Tú me No, lo mira, en haces. este sentido, el otro día una conocida me preguntó si podía atender a una alumna de bachillerato que hacía un trabajo de investigación, que es obligatorio a final de bachillerato aquí no sé, en España, creo que es así, y tiene que elegir un tema y pasarse todo el bachillerato investigándolo y desarrollándolo. Y el trabajo de la estudiante era la neuroarquitectura. Digo, caray, en bachillerato, qué buen síntoma, Alejas. Sí, claro, por supuesto. A ver en qué la puedo ayudar. Y estuvimos hablando y la chica quiere estudiar arquitectura. Y dije, claro, ¿qué vas a estudiar? ¿Psicología? ¿Arquitectura? Algo que esté por ahí en medio, y dice, no, la arquitectura. Y empezaba planteándose la arquitectura desde este aspecto, digamos, psicológico y de la neuroarquitectura. Y bueno, me pareció un síntoma muy agradable y muy bueno. Así que estuvimos, bueno, charlando un rato y ella me decía, sí, bueno, he leído el libro de Ana Montedro, he encontrado algunas referencias, todas pues, bastante concretas. Y le digo, ¿y qué tal? Dice, muy bien, me gusta mucho. Y ahora los profesores me piden que llegue a conclusiones concretas. Y yo le dije, bueno, es verdad que hay algunas conclusiones pues, muy concretas, ¿no? Pues sobre espacios con un techo de una altura u otra, de biofilia, que si las formas curvas, la luz natural, hay conclusiones concretas, por así decirlo, que son, ¿no? Son muy, muy útiles y que si uno se pone esas pautas en un proyecto, si las consigue lograr y dar respuesta y usarlas bien, pues ya tenemos un proyecto muy bien fundamentado en estos estudios e investigaciones. Pero dije, sin embargo, lo mejor de esto, pienso yo, es que no hay una conclusión o un resultado concreto final, sino que es una materia intangible con la que tú tienes que trabajar. Le puse el ejemplo de mi mujer, Claudia, que se suele unir aquí, que ella es psicóloga. Una de sus facetas es la terapia y le dije, mira, mi mujer hace terapia y puede pues investigar un poco a la persona, su infancia, su origen, su entorno, su educación, sus problemas y a partir de aquí hacer una receta de mejora, ¿no? Pero nunca habrá una conclusión concreta, una píldora que hay que insertar ahí y ya está, sino que hay una materia intangible que es tan rica como lo es pues, la persona misma, con todas sus dimensiones, empezando pues por su personalidad, ¿no? En un proyecto, si nos ponemos a valorar a la persona como el elemento central, pues sus dimensiones, sus posibilidades son enormes, ¿verdad? Si lo hacemos para un grupo de personas, como una oficina que se dedica a trabajar de un modo concreto, pues aún más, ¿no? Es decir, el problema parece ser que no se puede concluir muy concretamente una serie de pautas,
pero al mismo tiempo es sobre todo la riqueza y el potencial. Así que hay que permitirse de estar por ahí en ese margen de poca conclusión, pero es que ahí es donde está la potencia, ¿no? Y le dije, mira, si estamos hablando, ¿no? Con Clara, de hospitales, al final tienes la experiencia de un enfermo que en lugar de sentirse en un espacio claustrofóbico, antiguo, mal cuidado, deprimente, se siente bien, se siente a gusto, las relaciones con los profesionales son agradables y esto acaba determinando cómo se va a recuperar, o puede ser la diferencia en que se recupere o no. ¿Cuán importante es esto? ¿No? Pues sácame una conclusión concreta si quieres, los hay de estudios, pero es que el tema es tan potente en sí que por ahí hay que moverse, aunque sea un poco más intangible. Así que bueno, más o menos la conclusión sería esta, que lo que te lo hace menos concreto es lo potente, ¿no? Mm, gracias, Paul. Un comentario maravilloso y me encanta la idea esta de esa materia intangible con la que trabajamos. Me hace pensar que una de las fortalezas de esta interrelación, o sea, es limitación y es fortaleza, que es intangible y es ambiguo y nos lleva a necesitar estudiar más, colaborar más, pensar más, probar más cosas, ¿no? Como que hace que el proceso no sea directo, como aplicar un código de la construcción o un análisis lumínico o de sostenibilidad. Hace como que haya que abrir la mirada y hablar con personas, conectar con los usuarios e incluso, sí, o sea, empezar cosas, como decía Clara en su estudio, abrir caminos, probar, investigar, porque no existe. Entonces, esto es fortaleza y también es un poco limitación. Creo que a veces hace que sea difícil contarlo. Esto Clara también lo decía, ¿no? Como difícil definirlo o explicar lo que nos interesa. Y también añadiría que al final es como que empezamos con la ciencia, pero siento como que la ciencia la tocamos muy poquito. O sea, es que de vez en cuando, sí, este experimento, este paper, pero la materia con la que trabajamos es esta cosa intangible de esta curiosidad distinta, ¿no? Por las personas y poco a poco aprender a hacer mejores preguntas, mirar de una manera más formada. Siento esto también. ¿Qué más pensáis acerca de esto? Lisa, ¿qué piensas? A ver, yo con mi ignorancia en el tema, ¿no? Ya que me estoy metiendo a ello, pero creo que, digamos, desde mi punto de vista falta como un punto intermedio, porque sí que es muy cierto que, o sea, yo que me he puesto a investigar el tema, ¿no? Me encuentro como la típica página o blog o lo que sea de interiorismo o de cómo ser más productivo, cosas así que te dicen, no, por ejemplo, tener plantas dentro de casa te ayuda, a ir a pasear al perro al campo también, ese tipo de cosas, ¿no? Dice, te relaja o lo que sea. Y luego me encuentro con el otro extremo de que me encuentro una TFG, una tesis de doctorado o lo que sea, que son 30, 40 folios de puro escrito, de un poquito como lo que yo leí, que creo que no sé quién lo había escrito, ¿no? De por lo cómo llega aquí, digamos, de toda esa vinculación de estudio científico de la mente, el cuerpo, las partes de la mente, con la vinculación de lo que uno ve, lo que siente. Entonces, yo me paro, digamos, como persona que está metiendo al mundillo este y digo, vale, o sea, o me quedo aunque, o sea, entiendo que el contexto general, las plantas son buenas, pero no creo que a día de hoy, por lo menos por parte de, no voy a decir los jóvenes, aunque suena muy tal, pero bueno, los más estudiantes de grado ahora mismo, los que estamos por meter en la carrera, tú le pones un PDF de 40 páginas o de las páginas que sea sobre nombrándole partes de la mente y demás, aunque todo ello luego lleve a, en resumen a decir,
la naturaleza o el espacio o la relación social, lo que sea, la arquitectura y el urbanismo promueven esto, lo ayudan de tal manera. Pero tú le pones eso y no se lo leen o no le entienden o no le encuentran ese... Es muy técnico, ¿no? Por así decirlo. En cambio, le dices, bueno, hazme un trabajo de investigación de lo que es Rappi, un poquito sobre tal, y se van a ir a las páginas de pon 3 plantas en tu escritorio, regálalas, sal a la calle. Entonces, como que hay un desconocimiento entre medias de todo eso y en parte estoy completamente de acuerdo con lo que tú has dicho de que es un poco también la manera de encontrarlo, de expresarlo, de ir de un extremo al otro. Y, o sea, yo creo que, por ejemplo, y lo he ido pensando, ¿no? De que en mi facultad, ahí en Granada, siempre que hay una conferencia o hay cosas así, es porque viene un arquitecto y te cuenta sus obras desde el punto de vista un poquito más técnico, más autobiográfico, o son empresas de materiales, digamos, que vienen a contar su historia y vender su producto. Pero no hay nada referente a cómo te viene un conferencista o te viene un arquitecto a hablar de esa vinculación social, de ese espacio natural, ¿no? Por lo menos en Granada. Y cuando estuve en Polonia pasaba lo mismo, ¿no? O sea, no hay ese evento o esa reunión o esa manera de experimentarlo de otra manera que no sea mediante un escrito, que yo creo muchas veces que hablándolo o experimentándolo en persona o pudiendo ir a una obra o tal, se vive de otra manera, ¿no? Mm, Entonces, mi punto de vista del tema. Gracias, Alejo. Totalmente. Totalmente. Estamos o las recetas fáciles o la investigación científica súper dura y que existe en el medio, ¿no? Mm, mm. Yo creo que creéis que igual una de las limitaciones es como, o sea, ¿cómo decir? No quiero decir la valentía o la falta de valentía, porque creo que todos los que estamos aquí tenemos este coraje por meternos en algo nuevo, ¿no? Pero igual a veces como que cuesta como pinchar al status quo o hablar de lo mismo desde un punto de vista diferente. Igual nos parece que vamos a ser redundantes o que no vamos a aportar algo o que es evidente o que es demasiado. Pero me pregunto, ¿no? ¿Cómo sería este punto intermedio entre la receta y el paper científico? ¿Qué pinta tiene? Y pienso que todos los que estamos aquí podemos aportar, porque hemos superado las recetas y nos hemos leído los papers. Entonces, ¿qué nos limita, no? Para hacer ese cambio intermedio. Sí, Yo creo que falta, perdón, no, no, Marta, adelante, adelante, Clara. no, esta pregunta que lanza, yo creo que falta formación Ujú. en general, porque a veces, un poco lo que decía, ¿no? O a veces yo me siento como la rarilla, ¿no? Que empiezas a hablar de ciertos temas y entonces dicen, bueno, sí, sí, ya está ahí con los papers o con cosas científicas y que al final deben pensar, pues los proyectos, cuando lo ves construido, pues todos son iguales, ¿no? No, o sea, cómo explicar la diferencia, ¿no? En un proyecto donde se ha recogido una base científica, donde se han recogido datos, donde tú has comparado, has dicho, ostras, cuáles son las proporciones, ¿no? Y has hecho esta investigación previa con un proyecto que sabes que no se ha hecho. Y que no digo que esté ni bien ni mal, ni uno ni otro, porque al final también la experiencia y yo creo que hay muchos conceptos de sentido común o cosas comunes en la humanidad como la relación o la biofilia, la luz natural, etcétera, que seguramente haciendo estas cosas bien ya los edificios ya tienen muy ganado. Pero después hay estas sutilezas de pensar, ostras, ¿qué necesitan estos usuarios? ¿Esta proporción es la adecuada? ¿Este color es el adecuado? Y como al final yo creo que lo más importante es saber que como las percepciones son en su gran mayoría inconscientes, o sea, no nos salen zarpullidos porque este color, no, o sea, la experiencia que estoy teniendo no es buena, es algo inconsciente, por lo tanto no cuesta mucho, es muy intangible, ¿no? Lo que comentábamos. Y entonces yo creo que si hay más formación y acá, yo voy machacando bastante, pero decir que el entorno construido realmente que afecta mucho, mucho, mucho más
lo que pensamos y de lo que somos conscientes. Entonces, este punto intermedio creo que sería formar y explicar y que no seamos ahí 3 o 4, que es, bueno, yo creo que la cosa empieza a coger volumen. Pero yo me pregunto esto, ¿no? ¿Cómo explicar cuando un proyecto se ha pensado más desde esta base científica y uno que no? Bueno, al final seguramente es coger datos, ¿no? Pero tampoco no vas a comparar con uno, o sea, tendrás que coger datos de tu proyecto, datos de la postocupación, ¿no? Si puedes comparar, hacer un pre-post, esto es perfecto, ¿no? O, bueno, tener datos ya creo que aquí también cuesta y yo estoy totalmente a favor y esto, lo que pasa es que nos encontramos ahí con algunos obstáculos, pero creo que tenemos que ir formando y para mí lo fundamental y que, como ha dicho Alejo, no está en la universidad, no se explica. Y para mí esto es el gran error. Si se explica desde la universidad y yo he ido, lo intento, pero bueno, o sea, todos los cursos de formación están después. Y yo creo que sería fundamental ya, porque las personas que tienen interés, pues son estas personas, pues una chica de bachillerato, vaya, me encanta oírlo, y creo que cada vez hay más, pero creo que falta. Entonces, si en la universidad hubiera una asignatura, ¿no? Donde se explicara un poco estos conceptos que hablamos, un poco de la ciencia y la responsabilidad que tenemos al final. Yo, para mí esto es fundamental, que se entienda la responsabilidad que hay y lo que dejamos, ¿no? Lo que se deja allí. Y bueno, un poco esto, mi reflexión. Gracias, Clara. Algo que has dicho que me ha encantado es que a veces es difícil ver las diferencias, ¿no? Un edificio que tiene toda esa investigación detrás versus un edificio que no, a veces decías, bueno, hay arquitectos que lo miran y dicen más o menos se construye lo mismo, ¿no? Aunque tú sabes que el que has hecho la investigación está mucho más sintonizado con los usuarios y por lo tanto va a afectar mucho mejor, ¿no? Y a más largo plazo. Y lo que me hace pensar es que, claro, a veces cuesta ver las diferencias y pienso que, no sé, ¿qué pensáis? ¿Creéis que este campo está tendiendo a crear su estética particular? Porque pienso que cada vez que hay movimiento, unas ideas diferentes en la arquitectura, se reflejan en una estética particular diferente, ¿no? Como que permite identificar, ah, es esto, ¿no? Y pienso que a veces estos edificios que quieren apoyar el bienestar de la persona, básicamente, a veces estéticamente, tienden a poner tantas plantas o madera o no, como luz natural, que es como una manera de ponerle una cara, decir, hey, voy a poner aquí una pared vegetal del copón porque necesito que se sepa, ¿no? Que se visualmente se identifique que esto es un lugar distinto. Entonces pienso que, no sé, ¿creéis que es necesario como desarrollar esta estética de la arquitectura y el diseño humanístico? ¿O cómo puede hacerse más visible, ¿no? Aparte de la educación. Jean-Marie, tienes la mano levantada. Ay, no te oímos. Hemos dejado de oírte, aunque sé que no estás muteada. No sé si antes tenías unos auriculares o... Puede ser. Vale. A ver qué pasó. Sí, con esto de la estética creo que tampoco nos acabamos de poner de acuerdo, ¿no? Porque sí que nos gustan las plantas y las curvas, pero eso no es todo, ¿no? De hecho, justamente sabemos que esa materia intangible de la que hablaba Paul es ese mucho más, esa curiosidad por conectar de manera única con las personas, ¿no? Entonces, no se puede realmente traducir a una estética, pero deberíamos evitarlo. Bueno, yo puedo hablar mientras la otra persona organiza lo del tema del audio. ¿Sí? Sí, claro. Ah, vale, vale. Bueno, yo quería compartir, yo cuando empecé con este tema a investigar y a buscar como información, bueno, voy a hablar dos cosas que de hecho, bueno, he resumido en 8 puntos y va en relación con lo que ha dicho Clara, con el tema de buscar información, de dónde se saca la información y también como lo que has dicho tú, el tema de las limitaciones. Y bueno, yo voy a leer como los enunciados que hice de las 8 limitaciones que para mí fueron
importantes cuando inicié. Y bueno, por ejemplo, lo primero fue la complejidad del cerebro humano. Cuando uno va a buscar información, claro, es información que se encuentra, es información científica, pero claro, nosotros estamos muy afuera de la parte científica, entonces en muchas ocasiones es un poco complejo el poder entenderlo por sí solo, ¿sabes? Porque claro, si no se tiene apoyo, pues es bastante complejo. Luego está el tema de la variabilidad individual. Eso va en relación con las respuestas que tiene cada ser humano y el cerebro frente a qué cosa. Entonces, claro, también fue como un choque porque, claro, lo que para mí puede ser agradable, para ti o para las otras personas puede ser desagradable. Entonces, es algo que, claro, son las respuestas cerebrales, emocionales del entorno arquitectónico. Eso también, pues, limita un poco. Ahí es donde luego, porque claro, yo organicé como todas estas limitaciones y luego las fui colocando de la más importante a no a la menos importante, pero como en cadena. Luego de la variabilidad individual, me encuentro con la falta de estándares y métricas para poder encontrar o poder medir las respuestas de cada persona. Y en realidad es que, pues sí, se está realizando una investigación de la interdisciplina neuroarquitectura, pero carece de muchos estándares y de métricas claras. No, no hay mucha información. Luego de eso, y pues no menos importante, está el tema de los costos. Porque, claro, el poder informarse, el poder capacitarse es costoso y lleva tiempo, porque como la investigación no está tan abarcada, no hay muchas personas con el mismo tema, entonces, claro, involucra muchísimo tiempo y en muchas ocasiones, pues las personas no dan de ese tiempo para poder continuar con la investigación. También está el tema de la ética y la privacidad en relación con el tema de la variabilidad individual y las métricas, porque no muchas personas se someten como, bueno, vamos a, a realizar una práctica de cómo te sientes en este espacio arquitectónico con diferentes eh, accesorios, diferentes estilos, diferentes objetos, diferentes colores, diferentes cosas. Entonces ahí también es un poco que falta información, pero que bueno, que va en proceso. Luego el tema de los hallazgos, que son puntuales, pero vale, se- no no son tan globales, son muy puntuales, entonces también lo limita mucho a uno. Eh, eh, Luego está la interdisciplinariedad y la comunicación, porque a pesar de que está en auge el tema de la neuroarquitectura, no hay mucha comunicación, no se corre muchísimo la voz, no hay muchas personas que, claro, por ejemplo, yo empecé y le dije a dos compañeros que estudiaron conmigo, no les gustó la idea y claro, yo continué sola, no di una voz más grande como de hacer un grupo más grande y algo así. Por ejemplo, este espacio es genial del hecho de que la voz se haga más extensa, más amplia y que llegue a más personas. Y por último, dentro de lo que de las limitaciones está la cuestión ética y social, que no muchas personas pues van de acuerdo con esto. Hay personas que es muy respetable, que consideran de que el diseño como tal es ya lo establecido y es lo que está en los libros y no se puede salir de eso, como estamos nosotros, que no es solamente diseñar con estándares establecidos, sino de la mano con el usuario, que es muy importante, porque al final el usuario es quien va a habitar el espacio, quien va a desarrollarse en el espacio.
pero que limita muchísimo esa parte. Gracias, Lisa. Menudo superanálisis de todo esto. He hecho una lista también. Ah, genial. No, tu lista la he copiado tal cual. Ah, vale, sí, sí, todo lo que pueda compartir con muchísimo gusto. ¿Qué reacciones tenéis a todos estos puntos que nos ha comentado Lisa o algo más que queráis comentar? Jean-Marie, parece que lograste conectar el audio o no. Igual no. Oh. ¿Aló? ¿Ahí? Ya te oímos, sí. ¿Sí? Sí, Ah, volvió. no sé lo que pasó. Intenté conectar un audífono y no pude después. No, comentarlo, me parece interesante lo que dice Lisa, sus observaciones. Tengo que profundizar más y meterme más en lo que están conversando para poder entrar más a sistematizar y aportar más. Pero sí me resuena mucho lo que tú dijiste respecto a que las formaciones, y que Clara, no está esto en las formaciones. En Chile, yo sé que ustedes la mayoría pueden ser arquitectos, y yo he trabajado siempre con arquitectos en el ministerio. La vivienda y el urbanismo en Chile está asociado a la arquitectura. Nos hemos ido incorporando ingenieros, geógrafos, trabajadores sociales en estos últimos 30 años. Pero lo que yo veo y lo que me ha tocado experimentar en la academia, porque he hecho clases también, es que en arquitectura, es que la formación de arquitecto tiene, no importa la escuela o las corrientes que hayan dentro de la escuela, es muy de los egos. Refuerza mucho el ego. El arquitecto que tiene que sobresalir, al sobresalir, está muy necesitado que lo visualicen, lo vean. Y eso se ve en sus proyectos, en sus proyectos. Por más que me ha tocado formar en temas de género, en temas de identidad, de la pertenencia territorial, del diseño cultural, a capacitar a los arquitectos jóvenes de todo el país y hacerle entender estas cosas, no lo integran, no lo integran. Entonces, lo único que quieren es llegar a un diseño que lo visualice a él y que él pueda destacar. Desde el arquitecto más pequeño hasta el arquitecto más famoso que tengo conocido en mi entorno, compañeros de colegio que tienen estudios de arquitectura grande, que fue hijo de alumno, hijo de un profesor de urbanismo, de Premio Nacional de Urbanismo en Chile, que hacen obras, que se note. Y entonces la ciudad empieza a transformarse en una sumatoria de diseños de egos de estos arquitectos, desde la silla más pequeña, el mobiliario, la señalética más pequeña, hasta el diseño del edificio, la vivienda, no importa de qué. O el otro extremo, que en el ámbito público estandarizamos los diseños y no importa dónde esté puesto ese proyecto, porque es más barato, ya hay una forma de diseñar que la implantan en Chile, que tenemos una geografía muy diferenciada, una cultura muy diferenciada, la mismo proyecto de vivienda social en el norte, en el centro, en el sur, en la cordillera, en el mar, en el desierto o al lado de la Antártida. O sea, y así ha sido un trabajo muy arduo de ir formando y destacando, a decirles que esto no puede ser. No puede ser porque hay unas condicionantes geográficas, culturales, etcétera, unos modos de habitar distintos. Entonces, eso es lo que yo he visto en Chile, por lo menos. No sé si en otros países pasa lo mismo, pero cuesta mucho formar a los arquitectos ya egresados con esta mirada.
Y si no, empieza, como tú dices, a meter los temas, pero como una forma nueva de también de aparecer el ego. Así, si voy a tener muros verdes, si voy a generar transparencia, lo hago, si mejoro el confort con corrientes de aire, etcétera, con ventilación cruzada, al final el diseño igual termina siendo un diseño que a ese arquitecto lo quiere hacer diferenciar. Son muy pocos los que empiezan a darse cuenta de que el espacio sí tiene que ser diferenciado, pero para el usuario, para cómo el usuario lo habita, cómo lo necesita, y eso cuesta mucho entregarlo, eso. Ese es un comentario nomás de mi experiencia. Gracias, Jean-Marie. Ahora le doy la palabra a Fernanda, pero mientras hablaba estaba buscando sobre una charla a la que fui, que era el culto de la originalidad, ¿no? Y esta idea de los egos en la arquitectura y cómo socialmente hay este culto al original, al artista, a la creatividad como algo que no es neutral, que tiene personalidades, ¿no? Y que conecta con lo que decía Lisa, de esa resistencia social, que a veces parece que es ir a contracorriente. Y que yo desearía que pudieran ser las dos cosas, ¿no? Como crear lugares para las personas y aún así lugares con personalidad y expresividad que digan algo sobre su creador, ¿no? Fernanda, adelante. Hola, ¿cómo están? Hola. Me sumé un poco tarde. No te preocupes, bienvenida. ¿Es tu primera vez? No, la otra vez me sumé también un poco tarde porque estoy yo estoy en Argentina. Vale, pues bienvenida de nuevo. Bueno, uniendo con lo que hablaba Jean-Marie, yo siento que es muy importante también hacer y promover ese también ese autoconocimiento, o sea, personal, que creo que es lo que falta también, o sea, no solo en las universidades, sino también en los colegios, pero bueno, es algo que también está como surgiendo. Después, yo creo que después de la pandemia y que se generó, digamos, un aumento de eso, de un estudio personal y de las diferentes disciplinas a nivel, digamos, mental. Entonces, eso es lo que también recalco. Yo, después de haberme recibido, sentí o sea, involucrarme en ese autoconocimiento que me ayudó como a mí a generar esa fortaleza y personalidad y también seguridad para poder hoy comunicar y poder también transmitir mis conocimientos, más allá de que tal vez, como contaba Lisa, no todo el mundo tal vez comparte esta perspectiva porque es una nueva mirada y eso genera también, o sea, una seguridad en uno para poder como transmitir y también para poder escuchar al otro, ya sea, o sea, estoy hablando, digamos, en todas las áreas, digamos, profesionales, para poder escucharlo al otro y comprender de que el otro tiene una perspectiva y una experiencia totalmente diferente a uno mismo. Entonces ahí es donde uno baja como ese ego y puede conectar realmente con esa esencia como ser humano, en donde estamos todos aprendiendo, experimentando, creciendo y podemos trabajar en comunidad y en conjunto. Pero bueno, es algo que creo que hoy están haciendo, tal vez en otros países europeos esto ya existe, acá en Argentina está como surgiendo, pero yo creo que es eso, para poder dejar de lado, o en realidad no dejar de lado, sino amigarse con el ego, porque somos, o sea, somos seres humanos en donde tenemos un alma, un ser y un ego, y trabajamos en conjunto de esos tres. Pero bueno, todas estas cosas las aprendí estudiando autoconocimiento por mi cuenta y hoy, bueno, la verdad es que por eso también me estoy un poco nerviosa, para serles sincera. Estoy acá, digamos, pudiendo comunicar porque hace unos años atrás, cuando terminé la carrera,
era otra persona completamente diferente, y más cuando salí al mundo real, es muy frustrante como estudiante. Gracias, Fernanda. Me haces pensar de que justamente conectar con esta autenticidad personal es un camino para crear arquitectura que inspira a los demás, que es emocionante, que genera espacios de bienestar, porque igual es en esa como autoexpresividad y crear entornos tremendamente humanos y sensibles que reflejan nuestra visión del mundo, en el que otras personas pueden sentirse conectadas también. Estoy pensando en Gaudí, ¿no? Como que son de Tal las cual. que más me gustan, y como cuánta expresividad y autenticidad hay ahí y creatividad, sí. Tal cual, y creo que hay como que reconocer esa fortaleza y seguridad de los grandes exponentes, no solo a nivel de arquitectura, porque tenemos un montón, sino hoy yo creo que la fortaleza de cualquier persona que hoy es como ejemplo en todas las áreas, lo diferencia por esa perseverancia y ese trabajo interno que hizo para poder trabajar en su deseo y poder comunicarlo. Muchas gracias, Fernanda. ¿Qué más queremos comentar? Y ahora me acordé de otra cosa también, que yo creo que también es entender la arquitectura como servicio cuando tomamos conciencia de que somos como canalizadores y de que también trabajamos en conjunto con el otro, en donde le estamos generando un espacio para el otro, que y no, bueno, es que ahí es muy importante eso, dejar de lado ese ego, pero yo creo que de ese ego se logra conociéndose uno mismo, sabiendo de que vos estás como transmitiendo un conocimiento al otro y guiándolo, y también como una guía en conjunto para poder crear algo, pero eso se logra, yo creo que cuando uno se conoce y cuando dice cuándo quiero imponer y cuándo quiero comunicar desde un lugar un poco más amoroso o armónico. Pero sí eso, empezar a tomar conciencia de que la arquitectura o el diseño es un servicio y somos como canalizadores y somos esa herramienta para que la otra persona que tal vez no conoce o nos contrata, como por ejemplo no sé, alguien que quiere diseñar su casa, nosotros realmente somos esa herramienta en este plano para poder escucharlo, conocerlo y poder después plasmar todo eso que nos transmitió la otra persona. Pero bueno, yo vuelvo a recalcar, es como muy importante también poder escuchar al otro. Exactamente, ese desarrollo de la empatía, ¿no? Que sería necesario en esa exploración personal interna y ese deseo de expresar algo, el componente de la empatía. Y justamente hoy estaba dando una clase antes de esta reunión, y estábamos hablando de las neuronas espejo y de cómo nos contagiamos de las emociones y de los estados de ánimo de las personas a nuestro alrededor, y cómo la arquitectura hace lo mismo, ¿no? Como que nos contagiamos de los estados físico-emocionales que las atmósferas arquitectónicas transmiten. Desafortunadamente, ellas no se contagian de nuestro estado de humor, estado de ánimo, ¿no? Y por eso, cuanto más desarrollamos la empatía como arquitectos, más sufrimos igual el entorno, porque nos impacta y nos afecta esos estados materializados en el entorno, que a veces no son los más agradables, pero también más se abre estas ganas de, bueno, y si yo voy a crear un espacio, ¿cómo puedo ser una influencia positiva en estas personas que van a estar aquí? Y esto me conecta un poco con lo que decía Alejo al principio, ¿no? De que se habla de empatía en la carrera. Creo que no. ¿Cómo desarrollar esta sensibilidad desde el inicio de estos estudios? Yo he ido también, mientras os escuchaba, he ido escribiendo como pares de adjetivos o de
de sensaciones o de emociones que he vivido durante este camino en el estudio científico del diseño humanístico. Y escrito como ilusión y decepción, ¿no? Como que se entiende este par. Inspiración y estancamiento. Innovación y invisibilidad. O intuición natural y sentir que vas a contracorriente. Y esto último que decía Fernanda de esta autodefinición o seguridad en uno mismo y a veces el síndrome del impostor de ¿lo estoy haciendo bien? ¿Qué es esto? ¿Sé de lo que hablo? Curioso, ¿no? Las cosas contradictorias que nos despierta este camino. Comparando con la lista que yo había escrito sobre limitaciones, hemos hablado de casi todos los temas. Había apuntado que, de hecho, igual una de las fortalezas de este estudio es que nos desvela las limitaciones del campo, que es de hecho de lo que hemos estado hablando, sobre las limitaciones en general de la arquitectura en este momento, de la realidad de la construcción, del conocimiento del cerebro. De la metodología, del acceso a la investigación, de no caer en la rigidez de la evidencia científica, que puede ser muy persuasiva, de no olvidarse de considerar otros recursos, como los procesos participativos que humanizan el diseño muchísimo también, más allá del estudio científico. ¿Algunas últimas consideraciones o comentarios que queráis hacer a esta temática? Cosas que os lleváis. Bueno, yo me llevo primero ver que somos muchas personas alineadas. El tema está de, lo que hemos comentado últimamente, el tema de la empatía y yo hablaría también de la humildad, ¿vale? Cómo trabajar desde la humildad, que lo que hacemos no es para mí, ¿no? Es para la persona que lo va a usar, ¿no? Y esto es fundamental, yo creo que cuesta mucho, aunque digamos, sí, no es para mí, pero evitar el intentar colocar ahí algo que a ti te gusta y es puramente un tema estético y subjetivo, intentar salir de allí y realmente ponerte, o sea, una empatía real, que es muy fácil ir diciendo, estoy empatizando, pero yo creo que tenemos que vigilar cuando utilizamos este verbo porque se utiliza mucho y creo que se tendría que saber realmente lo que es, que realmente ponerte en el cerebro, no en la mente de la otra persona. Y no sé por qué le decía, bueno, esto y bueno, ya está. Venía otra cosa y ahora no me he despistado. Pero bueno, que me parece importante. Y ya está. Se me ha olvidado algo, pero si me sale ya lo diréis, no pasa nada. Lo esencial. Sí, exacto. ¿Algo más que queramos comentar para afinar algún concepto o finalizar la sesión? Yo tengo una consulta, medio pregunta, medio tal, y es el hecho de, o sea, por lo que veo, digamos, soy como soy el estudiante o el más de grado de aquí, el más que debe estar en el grado. Entonces, mi inquietud viene un poco ante la duda pues claro, o sea, si ya por comentarios míos y por comentarios que habéis hecho, ya hemos llegado a la idea o a la conclusión un poco de que se debería de empezar antes a enseñar un poco todo este tipo de experiencias y de conocimientos.
Y, por ejemplo, en mi caso, que estoy eso, a punto de terminar el grado, ¿cómo puedo hacer para acceder o a alguna formación o alguna primera experiencia o algo en este mundo, ¿no? Digamos un poco, porque, claro, yo venía buscando, pues decir, va a sonar un poco burdo, pero un poco pero algo con lo que además de aprender pueda rellenar unas diapositivas, ¿no? Que al final de lo que te pide la facultad como para hacer un trabajo de fin de grado, pero o sea, obviamente me di, porque claro, o sea, yo venía de un lugar donde, claro, yo le planteé mi tesis, a mi idea, digamos, a profesores y compañeros, y los compañeros me decían, ay, qué lindo, vas a ver vas a estudiar cómo poner plantitas en un parque y y cómo poner fuentes y cosas así, ¿no? Y los profesores me decían, ay, es un tema muy interesante, súper innovador para temas del que viene ahora del futuro, no sé qué. Y yo lo veía de como algo que ya venía desde antes, ¿no? Entonces, claro, yo ya que veo que estáis todos y digo, todas en general muy implicados, pues de alguna manera de poder yo también implicarme más y ver como que no soy el único que tiene esas curiosidades, esas inquietudes de recomendaciones o experiencias o cosas que me recomendéis para ampliarlas, ¿no? No quedarme en, como decía de alguna manera, rellenar unas diapositivas y decirle chao a todo el tema, ¿no? Claro. Yo tengo alguna recomendación. ¿Tenéis alguna otra que vais a hacer también? Yo las que me digáis, tengo una libreta para anotar cosas. Muy bien. Vale. Bueno, yo diría primero coger algún libro sobre esta temática. En la página web de Aum, que he puesto antes en el chat, verás que hay una sección de recursos que se llama Ecosistema y hay un montón de libros y de otras webs allá. Igual te recomendaría algo de Palasma, que siempre es como tan agradable. Hace un tiempo en este mismo grupo leímos Tocando el Mundo de Palasma y luego tiene otros libretos pequeños que se llaman Architecture and Neuroscience, Architecture and Empathy and Architecture and Atmosphere, que también son como un grupo de ensayos cortos sobre estas ideas, que también tienen muchas referencias a otros artículos científicos donde luego puedes seguir ampliando. También tengo la recomendación súper random, pero en verdad real, que es, ¿haces baile o teatro? No hago gimnasio, artes marciales. Porque pienso que como abrir maneras de conectar con el cuerpo y con las emociones y con las sensaciones, a través igual del baile contemporáneo o del teatro, como lugares que exploran esta como conexión emocional y física, creo que puede, que es como la base fundamental desde la que luego entender esta relación visceral de las personas con el mundo. Es algo que a mí me recomendaron cuando estaba a mitad de la carrera, me dijeron, pues igual tienes que apuntar a clases de baile porque empezarás a ver la arquitectura de manera distinta. Y me alegro mucho que lo hiciera. Y luego, bueno, sin ánimo de bombardear con mi propio marketing, pero en 2 semanas, semana y media, empezamos un curso sobre neurociencias aplicadas a la arquitectura online, la segunda edición. Así que si quieres más información, en la página de Aum también encontrarás en el apartado de escuela sobre esto. Pues chicos y chicas, nos acercamos al final de esta sesión. Muchas gracias. Pero muchas gracias por la recomendación. Gracias, Aleja, claro. Y en la web de Aum encontrarás también artículos y cositas. Perfecto, gracias. Sí, claro. Ese era el objetivo para mí de la página, como crear este universo de crecimiento y de ayuda en este campo. ¿Algún comentario final que quieran hacer antes de cerrar esta sesión? Yo sí quería hacer otro, que es que antes de terminar cada sesión, buscamos una imagen que represente de lo que hemos estado hablando para que la pueda colgar en Instagram y en las redes sociales.
¿qué imagen os viene a la cabeza para describir este tema sobre las potencialidades y las limitaciones de este campo de estudio? Complicada esta, ¿eh? ¿Qué Un transforma? poquito más que las otras, sí. Ah. Lisa, ¿alguna idea de imagen? No, estaba pensando y lo que se me ocurre, bueno, yo trabajo con prompt engineer, no sé, cuando pasan estas cosas en donde no sé una imagen que pueda relacionar un tema, pues la genero con inteligencia artificial. Entonces estaba pensando como algo así y aportártela y ya como que me digas, sí, me gusta, no me gusta, cambiémosla. Entonces estaba rápido aquí generando un prompt, programando, programando aquí un poco rápido antes de que termine la sección. Y pues si algo, bueno, tenemos 6 minutos. Sí. Vale, mientras van hablando o algo, pues voy haciéndolo a ver si lo Vale. logro. Perfecto, perfecto, me encanta. Vale. Sí, yo estaba pensando, de hecho, es verdad, algunas veces también he generado imágenes para resumir estas tertulias con inteligencia artificial. Ah, Se me estaba ocurriendo tanto como cosas como de claroscuro, de esos contrastes, o también estaba viendo la imagen de estos desarrollos de vivienda todos iguales en los diferentes paisajes de Chile. También estaba viendo una imagen como de un lobby, de un espacio como normal, para expresar esto que nos decía Clara, de que es que a veces es invisible este trabajo que hacemos, o como no se puede identificar con la vista solamente, ¿no? Tiene que ver con la experiencia continuada de un lugar, para darte cuenta que este sitio me gusta, este sitio funciona. A mí se me ocurre, comparto contigo, complementando estar en el metro en hora peak, o en las horas de entrada y salida de trabajo de los centros de ciudad. Es lo más estresante y dañino como lo desmotivante, digamos, de estar ahí. Y cómo después de salir de trabajar de 8, 9, 10 horas, sales de trabajar y te metes a este otro lugar que llegas del doble de cansada a tu casa. Mm. Y por otra parte, cuando decías los espacios más privados, como todos los espacios de atención del dentista o de médicos son todos iguales y te ponen la misma música de espera como que si fuera relajante y no es tan relajante. Como en espacio interior piensa en eso, como en los desmotivantes, porque motivante hay en las plazas de París, los rinconcitos, hay rinconcitos lindos de bordes de mar, de Río Janeiro, se me hace un lugar, para mí es la ciudad de Río Janeiro que integra muy bien el territorio y la cultura de sus habitantes con la música, y el mar es maravilloso, ese espacio donde se siente vida y alegría. Espacios que desde luego contagian emoción. Yo quería sumar cuando vos dijiste limitaciones, me vino a la mente primero como el símbolo del infinito, porque también ahí encontramos los dos opuestos, y porque cualquier límite creo que es a nivel mental. Entonces, o sea, cuando habló Alejo me hizo recordar cuando estudiaba que fue el momento en el cual yo conecté con el poder tal vez soñar y poder, cuando comencé la carrera, como volar un poco más, que después obviamente cuando salís a la calle un poco se siente esa limitación,
pero yo creo que hoy en día estamos, o sea, con la neuroarquitectura estamos como conectando, o sea, los que tenemos como tal vez un poco desarrollado más esa sensibilidad, conectando con ese poder como de crear desde un lugar más, más genuino y tal vez un poco más volado y poder, bueno, tal vez en unos años, o sea, yo creo que esto va a ir como creciendo y se va a ir desarrollando también a nivel como humanidad. Pero bueno, yo creo que eso, que cualquier límite está a nivel mental y bueno, está en nuestro como desafío poder como bajarlo a tierra y poder como superarlo y jugar un poco más. Mm. Algo de hecho en lo que pensaba como fortaleza es que estas intenciones no estamos solos, ¿no? Es parte de este movimiento de transformación social, de dejar atrás como la cultura supremacista y patriarcal y abrirnos a una cultura de empatía, de cuidado, de bienestar, de creatividad, de juego, de descanso, de todas estas cosas que nos han faltado, ¿no? En los últimos siglos. Sí, sí, tal cual, pero yo creo que hoy en día está como más en auge todo esto y bueno, No me tiene encanta. freno, claro. Muy bien. Lisa, ¿cómo tenemos las imágenes? Pues mira, tengo una aquí, claro, le he dado más por el lado de espacio arquitectónico, eh, espacio arquitectónico trabajando con claros y oscuros, en relación con la parte potencial y limitación de la neuroarquitectura. Ajá. Y a ver, te comparto esta primera. Son 4 imágenes, ahí escogemos Vale. cuál. ¿Quieres compartir pantalla o quieres enviarlas por el chat? Lo que tú prefieras. Ah, bueno, como quiera. Aquí hay una. Pantalla, sí. ah, Quedará en la en- grabación. vale, vale, perfecto. A ver, ¿dónde comparto pantalla? Aquí. Ok. Vale, ¿ahí ven todos? Sí. Vale, primero saqué esta y Ajá. entonces fui con espacio arquitectónico, con luz, sombra, en donde realce la parte, las potencialidades y limitaciones de la neuroarquitectura, ¿vale? Y siempre me arroja como lo mismo. Luego me fui ya en la parte de lo mismo, pero con espacio un poco más creativo y me saca, por ejemplo, esta, que también hay un horizonte. A mí personalmente me gusta y esta también, que al final se ven un poco de montañas y algo así, y manejando el tema de claros oscuros. Ujú. Bueno, aquí también que hay personas, no sé, si vayamos como por este lado o de pronto alguna otra palabra importante para ponerla en el prompt, no Ujú. sé. Se me hace curioso que todas estas imágenes generadas siguen teniendo un aspecto como muy, como status quo, en el sentido de Sí, las puras y como los techos altos, así como el lujo. ujú, exacto. ¿Les gustó alguna? A mí me gustó del primer grupo que enseñaste, la de arriba a la izquierda. Es, Esta, sí, porque es como líneas pero sí. curvas, o más... La verdad a mí me gustó también por eso. Yo soy al momento de diseñar, soy mucho de curvas y de muchos celosías. Entonces no sé, fue la que más me gustó, sí. esta primera. Igual si le añadimos personas, colores y plantas ya. Ah, también. Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí y Lisa, si me quieres enviar alguna de estas imágenes o Sí, si claro. arrollas con algo vital y que transmita Vale, también, ah, ok. pues ya lo pondremos en... Vale, incorporo un poco más de biofilia y algo así por el estilo a la Sí, o sea, primera imagen. esa No sé si imagen todos que estén. transmite ujú, sí, lo que piensan los demás, pero iba a decir que me transmite como esta
curiosidad y como contrastes. Pero igual busco algo también como más como suave y como homey. Ok. Jean-Marie se despide, que tengas linda semana tú también. Chao, chao. Y si alguno más tiene alguna sugerencia. Si no, lo dejamos aquí, chicos. Muchísimas gracias por venir. Voy a Vale. pasar ahora la grabación y les hago una pregunta fuera de la grabación. Ok.